La enfermera y el paciente fantasma. Hace un par de semanas estaba trabajando en el turno nocturno en el ISSSTE, como lo hago desde hace 3 años. Siempre me ha gustado el silencio de las noches en el hospital, esa calma aparente que, aunque a veces interrumpida por el ritmo de los monitores y los pasos ocasionales, me daba la sensación de tener un control casi absoluto del lugar. Pero esa tranquilidad, pronto, se convirtió en una especie de trampa. Algo que, en retrospectiva, preferiría no haber descubierto. Era una noche común, quizás más monótona que otras. Eran cerca de las 2 de la mañana y el pasillo del segundo piso estaba vacío. En esa área, generalmente solo atendemos a pacientes que están en observación tras cirugías menores, por lo que no había demasiada actividad. Me dirigía a la estación de enfermeras cuando vi a un hombre mayor, con el cabello canoso y una bata de hospital, de pie cerca de la salida de emergencias. Se veía desorientado, como si no supiera exactamente dónde estaba. Pensé que era uno de los pacientes que se había levantado a caminar, así que me acerqué a él para ayudarlo a regresar a su habitación. Cuando llegué a donde estaba, el hombre simplemente me miró. No dijo nada, pero su mirada reflejaba una profunda tristeza y un cansancio casi palpable. Lo extraño fue que cuando lo intenté guiar, no me respondió, solo se alejó caminando lentamente hacia el final del pasillo. Lo seguí, pero cuando dobló la esquina y lo alcancé, ya no estaba. El pasillo estaba vacío. Confundida, revisé todas las habitaciones cercanas, pero no lo encontré. No pensé mucho en eso, ya que a veces los pacientes mayores se confunden y, con suerte, ya habría regresado a su cama. A la mañana siguiente, al entregar mi reporte, pregunté a la enfermera del siguiente turno si algún paciente había salido de su habitación durante la noche. Para mi sorpresa, todos los pacientes estaban donde debían estar y nadie había salido de su cama, según el reporte. Me quedé pensativa, pero no quise darle más vueltas. Sin embargo, esa fue solo la primera de varias noches extrañas que comenzaron a desarrollarse. 2 noches después, mientras revisaba las habitaciones, lo volví a ver. Esta vez, el hombre estaba en el pasillo de pediatría. Me quedé inmóvil por un momento, observando cómo se deslizaba lentamente por el pasillo, con ese mismo aire de tristeza. Cuando intenté acercarme, desapareció nuevamente. Esta vez, sin embargo, lo vi más claramente. Su rostro estaba lleno de arrugas, con unas profundas ojeras bajo sus ojos. Aunque no pronunciaba palabra, había algo en su presencia que me inquietaba. ¿Cómo podía simplemente desvanecerse? Intenté buscar alguna explicación lógica, tal vez era un paciente que lograba moverse sin ser detectado, pero, ¿cómo? Lo siguiente que me sucedió me hizo dudar completamente de mi cordura. Revisé los registros de los pacientes del piso donde lo había visto, buscando a alguien que se ajustara a su descripción. Nada. Ningún hombre mayor, ninguna persona que pudiera coincidir con lo que vi. El hombre no existía en nuestros registros. Había considerado la posibilidad de que mi mente estuviera jugándome una mala pasada, tal vez debido a las largas horas sin dormir, pero se sentía tan real. Días después, durante una tarde libre, decidí relajarme y explorar el archivo histórico del hospital. Había oído rumores sobre las cosas que sucedían aquí hace años, y pensé que tal vez podría encontrar algo curioso que me hiciera olvidar el incidente. Revisando algunos expedientes antiguos, encontré una caja polvorienta que contenía fotografías y documentos de la década de 1970. Me dejé llevar por la nostalgia de esas imágenes en blanco y negro. Pero una fotografía en particular me hizo detenerme. En la imagen, un grupo de doctores y enfermeras posaban orgullosos frente a lo que parecía una antigua versión del hospital. Y allí, de pie en la esquina de la fotografía, lo vi. Era él. El hombre de la bata de hospital. No lo podía creer. Me quedé observando esa fotografía durante varios minutos. Allí estaba, con la misma mirada triste que me había desconcertado esas noches. Busqué alguna referencia en la parte posterior de la foto, algún nombre o pista que me dijera quién era, pero no había nada más que la fecha, 1976. Estaba completamente desconcertada.
¿Cómo era posible que el mismo hombre que vi en los pasillos del hospital hace apenas unos días estuviera en una fotografía de hace más de 40 años? Regresé al hospital esa noche más inquieta que nunca. No podía dejar de pensar en lo que había visto. A lo largo de mi turno, no dejé de sentir que estaba siendo observada. Caminaba por los pasillos esperando encontrarlo en cada esquina, en cada reflejo. Y entonces, lo vi de nuevo. Esta vez estaba más cerca. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible pesara sobre mí. No lo seguí esta vez, me quedé quieta, paralizada. Quería correr, pero algo en mi interior me obligaba a permanecer allí, observándolo. Pasaron unos minutos antes de que pudiera moverme de nuevo. Cuando me atreví a buscarlo, ya no estaba. Pero la sensación no desapareció. No dije nada a mis compañeros de trabajo. ¿Qué podía decirles? No podía admitir que estaba viendo algo que no debía estar allí. Pero la fotografía seguía rondando mi mente. ¿Quién era ese hombre y qué relación tenía con este lugar? ¿Por qué aparecía solo durante la noche y, más importante aún, por qué me buscaba a mí? Durante la semana siguiente, continué viendo al hombre. Cada vez más cerca, cada vez más presente. Había noches en que lo encontraba en el mismo lugar, mirándome desde el final del pasillo. En otras ocasiones, lo sentía más próximo, incluso sentía que sus pasos resonaban cerca de mí. Pero nunca lograba alcanzarlo. Empecé a pensar que tal vez, de alguna manera, él intentaba decirme algo. ¿Pero qué? Finalmente, decidí volver a los archivos. Revisé todos los documentos relacionados con el hospital durante la década de 1970. No fue fácil encontrar algo concreto, pero después de horas de búsqueda, encontré un nombre que coincidía con lo que estaba buscando, Juan de la Cruz Méndez. Era un hombre mayor que había estado internado en el hospital durante el año 1976. Según los informes, había fallecido en circunstancias desconocidas. Lo curioso era que su nombre no figuraba en los registros oficiales de defunciones del hospital. Era como si su muerte hubiera sido omitida, como si alguien hubiera querido borrarlo de la historia. La información me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Por qué había fallecido aquí y por qué no estaba registrado su deceso? Algo en mí me decía que este hombre, Juan, aún estaba buscando justicia. Tal vez no pudo descansar en paz. Tal vez aún estaba atrapado en este lugar, vagando por los pasillos, buscando ser recordado. Después de esa noche, nunca volví a verlo. No sé si fue porque encontré la verdad o porque, de alguna forma, él había logrado lo que estaba buscando. Pero desde entonces, el turno nocturno ya no me resulta tan tranquilo como antes. Sigo escuchando cosas, sintiendo presencias que no deberían estar allí, y cada vez que paso por ese pasillo donde lo vi por primera vez, no puedo evitar mirar de reojo, esperando encontrar de nuevo esa triste figura que una vez me pidió ayuda. Tal vez, en un lugar como este, los fantasmas nunca se van del todo. Y yo, aunque quisiera, ya no puedo ignorarlo. Sombras en la morgue del Iste. Hace unos meses, acepté un nuevo puesto en el turno nocturno de la morgue del Iste. Era un trabajo tranquilo, lejos del bullicio de los pacientes y las urgencias. Para muchos, pasar la noche rodeada de cuerpos sin vida sería algo aterrador, pero para mí representaba una especie de paz. Al menos, eso creía en ese momento. Lo que experimenté después no tiene ninguna explicación lógica, y cada vez que lo recuerdo, siento cómo se me eriza la piel. Si me hubieran contado algo similar, probablemente no lo habría creído. Pero ahora, después de lo que viví, no puedo ver las cosas de la misma manera. La rutina de la morgue es simple. Revisar los informes, asegurarse de que todos los procedimientos están en orden y realizar los preparativos necesarios para las autopsias o traslados. El ambiente es frío, controlado, y las luces son tenues. Nada que no pudiera soportar. Al principio, me parecía un lugar casi mecánico, sin nada fuera de lo común. Hasta que, una noche, algo cambió. Una sensación nueva comenzó a invadirme. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando noté algo extraño por primera vez.
Mientras estaba revisando los registros de un paciente fallecido, sentí la sensación de que alguien me observaba. Al principio no le di importancia. Puede que mi mente estuviera jugando trucos por el cansancio o tal vez simplemente estaba demasiado sumergida en mis tareas. Sin embargo, esa sensación de ser vigilada no desaparecía. Me giré varias veces, buscando alguna explicación lógica. Estaba sola, o al menos eso creía. Pero la morgue estaba vacía. No había ruido, ni movimiento. Me dije a mí misma que tal vez estaba agotada. Era solo una sensación pasajera. Continué trabajando, pero la incomodidad se hizo cada vez más persistente. La semana siguiente, esa sensación se intensificó. Siempre en el mismo momento, alrededor de las 3 de la mañana. Comenzaba como un simple presentimiento, algo que no podía definir, y luego crecía hasta el punto en que me costaba concentrarme en mis tareas. Revisaba una y otra vez cada rincón de la morgue. Miraba detrás de las camillas, revisaba los pasillos cercanos. Nada. Todo estaba en perfecto orden. Sin embargo, la sensación de ser observada era tan fuerte que me costaba respirar con tranquilidad. Esa noche, después de terminar con uno de los informes, decidí revisar las cámaras de seguridad. No porque esperara encontrar algo fuera de lo común, sino para confirmar que todo estaba en su lugar y tal vez tranquilizarme un poco. El sistema de seguridad del hospital abarca todas las áreas de la morgue, desde los pasillos hasta la sala principal donde yo trabajaba. Al revisar las grabaciones, todo parecía normal. Las cámaras mostraban las áreas vacías, sin movimiento. Sin embargo, mientras avanzaba en la grabación, noté algo. En la cámara que cubría el pasillo cercano a la entrada de la morgue, vi una sombra. Lo que vi no tenía sentido. La sombra parecía humana, pero no había nadie en esa área a esa hora. Me detuve, rebobiné la grabación y la vi una y otra vez. La sombra no se movía con la naturalidad de alguien caminando, parecía flotar en el límite de lo que la cámara podía captar. Estaba allí, pero al mismo tiempo, no debería estar. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Pero me negué a aceptar lo que veía. Tal vez había sido un fallo en la grabación o alguna interferencia en el sistema de seguridad. Decidí no hacerle caso, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Las noches siguientes fueron aún más inquietantes. Ahora, no solo sentía que alguien me observaba, sino que, de vez en cuando, de reojo, creía ver esa misma sombra moverse por la morgue. No era algo constante, ni claro. Solo una presencia fugaz que desaparecía en cuanto intentaba enfocarla directamente. A pesar de que intentaba mantener la calma, la situación comenzó a afectarme. Cada turno se hacía más largo, y la tranquilidad que una vez sentía en la morgue había desaparecido por completo. Una noche, mientras revisaba los cuerpos en la cámara refrigerada, escuché un leve crujido. Parecía venir de uno de los compartimentos. Me quedé quieta, intentando razonar que solo era el sistema de refrigeración ajustándose, como lo hacía a veces. Pero el sonido se repitió, esta vez más claro. No era un fallo mecánico. Era algo diferente. Me acerqué lentamente a la fuente del ruido, sabiendo que lo que estaba haciendo no tenía sentido. No debería haber ningún sonido proveniente de esos compartimentos. Todo estaba cerrado, sellado. Pero el ruido continuaba. Abrí el compartimento del que provenía el sonido, esperando encontrar alguna explicación lógica. Pero todo estaba en orden. El cuerpo del paciente seguía ahí, inmóvil. Revisé el sello, las cerraduras, todo parecía perfecto. Sin embargo, la incomodidad no me abandonaba. Cerré el compartimento de nuevo y me alejé, tratando de reprimir la creciente sensación de que algo estaba terriblemente mal en ese lugar. Después de esa noche, decidí hablar con el personal de seguridad. Les mostré las grabaciones que había revisado. Al principio, se mostraron escépticos, pero cuando vieron la sombra en la cámara, su actitud cambió. No pudieron explicarlo, pero lo atribuyeron a un fallo técnico. Sin embargo, prometieron revisar el sistema de seguridad. A pesar de su respuesta, yo sabía que lo que estaba viendo no era un simple error técnico. Había algo más.
Las noches continuaron y las sombras parecían hacerse más presentes. A veces las veía reflejadas en las puertas de cristal o en los rincones oscuros de la morgue. No eran figuras claras, pero estaban ahí, moviéndose, acechando. Nunca me tocaban, pero la sensación de estar rodeada por algo que no podía ver ni entender se hacía insoportable. Intenté ignorarlas, concentrarme en mi trabajo, pero no podía. El miedo, aunque irracional, comenzaba a apoderarse de mí. Finalmente, una noche, decidí revisar las grabaciones en vivo de las cámaras mientras estaba en mi turno. Tal vez si las veía en tiempo real, podría identificar mejor lo que estaba sucediendo. Me senté frente al monitor y observé las diferentes áreas de la morgue. Todo parecía normal al principio, pero después de unos minutos, lo vi de nuevo. La sombra. Esta vez, más cerca de la cámara. No podía distinguir ningún detalle, solo su silueta vaga y oscura, pero estaba allí. Y lo más aterrador fue cuando se detuvo frente a la cámara que apuntaba a la sala donde yo estaba. Como si supiera que la estaba observando. Apagué el monitor de golpe, incapaz de seguir viendo. El miedo se apoderó de mí de una forma que no había experimentado antes. No sabía qué hacer. ¿Debía huir? ¿Informar a alguien más? Pero, ¿qué les diría? ¿Qué estaba siendo observada por una sombra que solo aparecía en las cámaras de seguridad? Sabía que nadie me creería. Decidí terminar mi turno lo más rápido posible esa noche, sin mirar atrás, evitando los pasillos más oscuros. Los días siguientes me llené de dudas. Intenté racionalizar lo que había estado viendo. Tal vez era el estrés, el cansancio acumulado, o tal vez había algo en la morgue que simplemente no podía explicar. Pero cada vez que intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, recordaba las grabaciones. Esa fue la última vez que revisé las cámaras de seguridad. Ya no quería saber más. Me cambié de turno poco después. Dejé las noches atrás, buscando evitar ese vacío que parecía crecer cada vez más en la morgue. Hasta hoy, no he vuelto a trabajar en ese lugar durante la madrugada. Pero a veces, en mis sueños, todavía veo esa sombra acechando en los rincones oscuros, observando, esperando. Tal vez nunca logre encontrar una explicación para lo que vi. O tal vez, algunas cosas simplemente no están destinadas a ser comprendidas. Lo que sí sé es que algo, o alguien, permanece en ese lugar. Algo que no pertenece ni a este mundo ni al otro, algo atrapado en medio, vagando entre las sombras de la morgue. El paciente que nunca existió. Hace algunas noches me encontraba en mi turno habitual en el Hospital ISSSTE de la Ciudad de México. Como enfermera con más de una década de experiencia, he visto de todo: accidentes terribles, enfermedades incurables e incluso momentos donde la vida y la muerte parecen decidirse con un solo latido. Pero esa noche, algo diferente sucedió, algo que no puedo borrar de mi memoria, por mucho que lo intente. Era una noche especialmente caótica. El pasillo de urgencias estaba lleno de gente, pacientes en camillas, familiares angustiados, médicos y enfermeros corriendo de un lado a otro, y el sonido constante de las máquinas monitoreando signos vitales. Mientras revisaba los expedientes en el sistema, me llegó un aviso de que había un paciente crítico que necesitaba atención inmediata. Sin perder tiempo, agarré mi equipo y me dirigí a la habitación que me indicaron, la cama 23. Al entrar, lo vi. Era un hombre de unos 40 años, con la piel pálida y una respiración irregular. Estaba cubierto de sudor, sus ojos cerrados, como si el dolor que estaba experimentando fuera demasiado para enfrentarlo. Revisé su pulso, débil, pero aún presente. Intenté encontrar su expediente en el sistema, pero no aparecía nada. Lo busqué por nombre, por número de cama, incluso traté con los filtros de ingreso reciente. Nada. A pesar de eso, mi deber era claro. Lo primero era estabilizarlo. Llamé a un médico para que lo viera y me enfoqué en controlar su presión arterial, que estaba peligrosamente baja. El doctor llegó y, tras una rápida evaluación, le administramos medicamentos para intentar estabilizar su condición. El ambiente en la habitación era pesado,
casi opresivo. Las luces fluorescentes titilaban levemente, pero estaba demasiado ocupada para prestarle atención a esos detalles en ese momento. Minutos después, el paciente comenzó a convulsionar. Traté de contenerlo y darle asistencia respiratoria mientras el médico ajustaba los medicamentos. Pero no había mejoría. A pesar de todos nuestros esfuerzos, su cuerpo seguía resistiéndose a cualquier tratamiento. Fue como si estuviera luchando contra algo más que una simple condición médica. En un momento, su respiración se detuvo. No había más pulso. Intentamos reanimarlo durante lo que parecieron horas, pero fue inútil. Había muerto. Me senté, exhalando con cansancio. Habíamos hecho todo lo posible, pero a veces eso no es suficiente. El médico, también visiblemente afectado, me pidió que registrara todo en el informe del paciente. Aunque seguía sin poder encontrar su expediente en el sistema, anoté todo manualmente: la hora de ingreso, los procedimientos realizados, la hora de la muerte. Mientras escribía, algo me molestaba profundamente, pero no podía identificar qué era. Cuando finalmente terminé, ya era pasada la medianoche. Dejé el informe en el archivo y me dirigí a la sala de descanso para tomar un respiro antes de continuar con el caos de la noche. No le mencioné a nadie lo extraño que había sido no encontrar el expediente del paciente, simplemente asumí que era un error del sistema, algo que sucedía más a menudo de lo que debería. A la mañana siguiente, mientras hacía mi ronda de entrega del turno, me acerqué a mis colegas en la estación de enfermería para ver si habían podido corregir el problema en el sistema con el registro del paciente de la cama 23. Sin embargo, cuando mencioné la cama y el paciente que había atendido, todos se miraron entre ellos con confusión. ¿Qué paciente?, me preguntó Clara, una de las enfermeras del turno diurno. Le expliqué lo que había pasado, pero su expresión seguía siendo de desconcierto. Carla, la cama 23 hectáreas ha estado vacía toda la noche, me dijo. Nadie fue ingresado allí. Ni siquiera teníamos pacientes en ese número. Sentí un frío repentino recorrer mi cuerpo. Intenté convencerla de que debía haber algún error. Insistí en que yo misma lo había atendido, había intentado salvarle la vida, había escrito el informe. Ella negó con la cabeza y me mostró el sistema. Tal como había dicho, no había ningún registro. Nada. Ni nombre, ni número de expediente, ni ingreso reciente. Fui al archivo físico donde había dejado el informe manual, pero tampoco estaba allí. El archivo estaba vacío, como si nunca hubiera escrito nada. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Cómo era posible? Lo había visto. Lo había tocado. Había pasado horas tratando de salvarle la vida. Había escuchado los monitores, sentido su pulso débil, visto su rostro contorsionarse en dolor. No podía ser un sueño. No podía haberlo imaginado. Esa noche me fui a casa, pero la sensación de inquietud no me dejó. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, traté de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez había sido un error administrativo. Tal vez alguien había borrado el expediente por accidente. Pero en el fondo, sabía que no era así. Algo mucho más profundo y aterrador había sucedido. Los días pasaron, pero la experiencia seguía persiguiéndome. Cada vez que entraba al hospital y pasaba junto a la cama 23, no podía evitar mirar hacia allí, esperando ver algo, cualquier señal de que lo que había vivido era real. Pero la cama siempre estaba vacía, perfectamente hecha, como si nunca hubiera sido usada. Hablé con algunos compañeros sobre lo que había pasado, pero todos me dijeron lo mismo: no hubo ningún paciente esa noche en la cama 23. Algunos intentaron tranquilizarme, diciéndome que el estrés del trabajo a veces puede jugar malas pasadas. Pero yo lo sabía mejor. Algo había ocurrido, algo que no podía ser explicado con simple lógica médica o administrativa. Al final, dejé de mencionar el incidente. Pero, hasta el día de hoy, sigo revisando los registros del hospital cada tanto, buscando algún indicio de ese hombre, algún rastro que confirme lo que vi aquella noche. Cada vez que estoy de guardia, me aseguro de pasar por la cama 23.
Y aunque todo parezca en orden, no puedo evitar la sensación de que, en algún lugar, ese paciente sigue esperando. El canto de la mujer. Durante mis primeros meses trabajando en el Hospital ISSSTE, pensé que el agotamiento me estaba jugando malas pasadas. Las largas jornadas en la sala de urgencias, los turnos nocturnos y el constante vaivén de pacientes podían desorientar a cualquiera. A veces, en medio de la noche, cuando el hospital quedaba en un inquietante silencio, creía escuchar cosas. Pero nunca le di importancia. Después de todo, los hospitales no son lugares tranquilos. Sin embargo, lo que comenzó como un detalle insignificante pronto se convertiría en algo que no podría ignorar. La primera vez que lo escuché fue durante una de esas interminables noches de guardia. Estaba archivando expedientes en la sala de enfermeras, intentando mantenerme despierta. La rutina de la noche parecía normal, pasillos desiertos, luces titilando suavemente en algunas áreas y el sonido lejano de los monitores médicos. Fue entonces cuando lo noté. Un canto. Suave, casi como una melodía de cuna, provenía de los baños del ala este. Me detuve por un momento, tratando de captar mejor el sonido. Era una voz femenina, delicada, entonando una melodía que no reconocí. No era ruidosa, pero su presencia era tan clara que me hizo dudar de mi percepción. Decidí ignorarlo. Al fin y al cabo, los hospitales están llenos de ruidos inexplicables. Tal vez era alguna paciente, alguien que no podía dormir y se entretenía cantando para calmar sus nervios. Esa fue mi primera conclusión y me convencí de que era lo más lógico. No obstante, durante las siguientes semanas, el canto se repitió. Siempre en las noches más tranquilas, siempre desde el mismo lugar, los baños del ala este. Aunque nunca era lo suficientemente fuerte como para alarmar a nadie, su constancia comenzó a perturbarme. Al principio, intenté racionalizarlo. Tal vez se trataba de alguna paciente que se escondía allí para evitar el bullicio de la sala de urgencias. O tal vez era alguna enfermera más vieja, tratando de pasar el tiempo. Sin embargo, cada vez que me acercaba al baño para investigar, el canto se desvanecía. Siempre lo mismo, en cuanto cruzaba el umbral de la puerta, solo quedaba el sonido del agua goteando en algún lavabo y el leve zumbido de las luces fluorescentes. No había rastros de nadie, ni siquiera el eco de la melodía. Día tras día, la inquietud creció. Lo mencioné a algunos compañeros de trabajo, esperando que alguien hubiera escuchado lo mismo. Pero no, nadie parecía notar lo que yo percibía. Algunos rieron, atribuyéndolo a mi fatiga, otros simplemente me dijeron que era algo común en los hospitales viejos. Los hospitales tienen su propia música, me dijeron. Aprendes a convivir con ella. Pero yo sabía que no era solo mi imaginación. Una noche particularmente tranquila, la curiosidad me superó. Había terminado mi ronda y me quedaba un buen rato antes de que pudiera tomar un descanso. Como de costumbre, el hospital estaba envuelto en un silencio inquietante. Los monitores emitían su zumbido rítmico y el pasillo apenas iluminado parecía interminable. Y entonces, allí estaba de nuevo, la voz. Esa melodía familiar, suave y persistente. Esta vez no lo ignoré. Decidí enfrentarla, descubrir quién o qué la producía. Me dirigí a los baños del ala este, con pasos cautelosos, cada vez más segura de que algo no andaba bien. Al llegar a la puerta, el canto seguía, claro como siempre. Pero esta vez no se detuvo cuando me acerqué. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar a alguien, cualquier persona. Pero como siempre, los baños estaban completamente vacíos. La melodía seguía resonando, pero no había ninguna fuente visible. Algo no cuadraba. Sentí una presión extraña en el ambiente, como si el aire mismo estuviera más pesado. Me quedé allí, de pie, observando cada rincón, buscando alguna explicación lógica, pero no encontré nada. Entonces recordé algo que una enfermera veterana me había contado en mis primeros días. Una paciente solía cantar en esos baños antes de ser llevada a cirugía. Según el relato, la mujer siempre pedía ser llevada al baño antes de entrar al quirófano. Allí,
Cantaba una melodía tranquila, una que, según ella, la ayudaba a calmarse antes de enfrentarse al bisturí. Sin embargo, esa mujer nunca sobrevivió a la cirugía. Nadie sabía exactamente qué salió mal. Solo que su historia se había vuelto una especie de anécdota sombría entre el personal del hospital. Por un momento, sentí como si todo encajara. Esa era la misma melodía que escuchaba cada noche. El mismo canto suave y persistente que resonaba en mi cabeza desde hacía semanas. ¿Era posible que estuviera escuchando a alguien que ya no estaba entre nosotros? La idea me pareció absurda, pero cuanto más lo pensaba, más difícil era negarlo. Algo inexplicable estaba ocurriendo en esos baños. No pude dormir esa noche y en los días siguientes el canto se volvió más frecuente, más insistente. Aunque no lo compartí con nadie, comencé a notar pequeñas cosas, luces parpadeando en los pasillos cercanos a los baños, una sensación extraña cada vez que pasaba por esa zona del hospital. Intentaba mantener la calma y cumplir con mi trabajo, pero el ambiente en torno a esa ala se había vuelto opresivo para mí. Una tarde, antes de iniciar mi turno nocturno, decidí investigar un poco más. Fui al archivo del hospital y pedí acceso a los registros antiguos. Busqué información sobre la paciente que había fallecido tras su cirugía. No fue fácil encontrarla, pero finalmente di con su expediente. Su nombre era Elena Morales. Había ingresado para una cirugía simple, una intervención que no debería haber representado riesgo alguno. Pero algo salió mal. Los detalles en el expediente eran vagos, como si nadie quisiera asumir la responsabilidad de su muerte. Lo que sí quedaba claro era su rutina antes de las cirugías, siempre pedía tiempo a solas en el baño para calmarse. Ahí, según algunos testimonios, cantaba. Esa noche, fui al hospital más decidida que nunca a confrontar lo que fuera que estuviera sucediendo. Ya no era solo una cuestión de curiosidad, sino de necesidad. Entré a trabajar como de costumbre, pero no podía concentrarme. Mi mente estaba fija en esos baños. Cuando la calma habitual de la madrugada se asentó, volví a escuchar el canto. Esta vez, ya no lo ignoré. Entré en los baños del ala este con la certeza de que encontraría algo más allá de lo visible. Me quedé quieta por unos minutos, escuchando. La melodía seguía, envolvente, y esta vez, no se desvaneció. Caminé hacia el lavabo donde creía que el sonido era más fuerte, pero no había nada allí. Me arrodillé para revisar el espacio detrás de los lavamanos, moví las cortinas de las duchas, miré cada rincón. Pero el baño estaba vacío. La melodía continuaba, como si estuviera resonando dentro de mi cabeza, y de repente, comprendí. Este canto no provenía de este mundo, no era algo que pudiera entender o controlar. Era un eco del pasado, un lamento atrapado en el tiempo. La historia de Elena Morales no había terminado con su muerte. Había algo más, algo que persistía. Decidí no contarle a nadie lo que había descubierto. Quizá porque sabía que no lo entenderían, o quizá porque, en el fondo, aún no estaba lista para aceptar completamente lo que había experimentado. Desde esa noche, el canto sigue resonando de vez en cuando. Y aunque ya no intento encontrar su origen, cada vez que lo escucho, me detengo un momento, cierro los ojos y permito que la melodía me envuelva. Es como si, por breves instantes, el hospital dejara de ser un lugar de dolor y angustia y se convirtiera en un espacio donde las almas perdidas encuentran una forma de expresar lo que quedó sin decir. El hombre en la esquina. Una de las primeras cosas que aprendes al trabajar en un hospital es que las noches son muy diferentes de los días. No se trata solo de que las luces se atenúan o que el bullicio de los pacientes se calma. Hay algo en la quietud, en el vacío que se siente cuando los pasillos, antes llenos de actividad, se quedan en silencio. Trabajar el turno nocturno siempre tiene un aire extraño, como si el hospital fuera un lugar completamente distinto una vez que el sol se esconde. Llevo años trabajando en el turno de noche del Hospital General. El ala de cuidados intensivos, donde paso la mayoría de mis horas, es un lugar donde el tiempo parece detenerse. En ese espacio, entre máquinas que monitorean signos vitales y pacientes que luchan por su vida, el reloj pierde su significado.
Cualquier enfermero te dirá que, durante la noche, es fácil perder la noción del tiempo. Te sumerges en la rutina, verificas signos, administras medicamentos, revisas expedientes y al final, el cansancio te atrapa antes de que te des cuenta. Una noche, una de tantas, ocurrió algo que cambió por completo la forma en la que percibo ese turno nocturno. Era una noche tranquila, al menos tan tranquila como podía ser en una unidad de cuidados intensivos. Los monitores emitían su sonido habitual, el bip bip rítmico que anunciaba que los pacientes seguían vivos, luchando un minuto más. Yo estaba revisando los expedientes en la estación de enfermeras, concentrada en mi trabajo, cuando algo llamó mi atención. Al levantar la vista hacia el pasillo, lo vi. Un hombre. Estaba de pie, en la esquina más alejada del área de cuidados intensivos, junto a una ventana que daba al estacionamiento. No era inusual ver a familiares o visitantes vagando por la zona, a veces desorientados, otras veces buscando un momento de privacidad. Sin embargo, algo en él me inquietó. Estaba inmóvil, con las manos a los lados y la mirada fija en la ventana. Su postura rígida, su quietud, todo en él parecía fuera de lugar. Pensé en acercarme para preguntarle si necesitaba algo. Tal vez era alguien que había perdido a un ser querido y estaba buscando consuelo en la soledad. Caminé por el pasillo hacia él, pero cuando estaba a solo unos metros, algo extraño sucedió. El hombre, que había estado parado tan claramente frente a mí, simplemente desapareció. No giró, no caminó hacia ningún lado, no se desvaneció lentamente, un momento estaba ahí, y al siguiente, ya no. El pasillo estaba vacío, solo yo de pie, mirándolo todo con incredulidad. Durante unos segundos, no supe qué pensar. Quizás el cansancio estaba jugándome una mala pasada. No era raro, después de todo, en esos turnos interminables, imaginar cosas o confundir lo que veías. Pero lo que me inquietaba era la claridad con la que lo había visto. No había sido un destello ni una sombra. Era un hombre real, o al menos eso parecía. Decidí no decir nada a mis colegas en ese momento. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Continué con mis tareas, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Cada vez que me acercaba a esa esquina del pasillo, mi mirada se desviaba hacia la ventana, esperando, sin querer, ver al hombre de nuevo. Pero la noche transcurrió sin más incidentes y cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, el sentimiento extraño se disipó, aunque no del todo. Las noches siguientes fueron tranquilas. No volví a ver al hombre y, lentamente, dejé de pensar en él. Pero un par de semanas después, ocurrió algo que me hizo recordar aquella noche con claridad perturbadora. Era el cambio de turno y una de las enfermeras del turno de la mañana, Alejandra, me mencionó en conversación casual que uno de los pacientes que había estado en la esquina del pasillo, cerca de la ventana, había fallecido esa madrugada. Una extraña incomodidad me invadió al escuchar eso, pero no quise darle más vueltas. Sin embargo, lo que sucedió después no me permitió dejarlo pasar tan fácilmente. Esa misma semana, volví a verlo. Era otra noche tranquila, y de nuevo, el hombre estaba de pie en la misma esquina, mirando hacia el exterior del hospital. Esta vez no intenté acercarme. Me quedé observando desde la distancia, y al igual que la vez anterior, desapareció tan repentinamente como había aparecido. La sensación de irrealidad volvió a envolverme, pero esta vez, el miedo se apoderó de mí. Sabía que algo no estaba bien. Cuando un paciente de esa misma zona falleció al día siguiente, sentí un escalofrío recorrerme. 2 veces, el mismo hombre y 2 muertes en el mismo lugar. No podía ser coincidencia. Decidí contarles a mis compañeros sobre lo que había visto, sin entrar en detalles. ¿Alguna vez han notado a alguien parado en la esquina del pasillo de cuidados intensivos?, pregunté, intentando sonar casual. Lo que sucedió después me dejó aún más inquieta. Alejandra, la misma enfermera que me había mencionado la muerte del paciente, se detuvo por un momento, mirándome con una mezcla de sorpresa y miedo. Me confesó que había escuchado historias similares, aunque nadie solía hablar abiertamente de ello. Otros compañeros también habían visto al hombre, siempre en la misma esquina, siempre de pie, inmóvil, observando.
Y cada vez que alguien lo veía, no pasaba mucho tiempo antes de que un paciente en cuidados intensivos falleciera. El hospital, como cualquier otro, está lleno de historias y leyendas. Los trabajadores siempre encuentran maneras de hacer más llevaderos los turnos largos contando relatos perturbadores sobre lo que han visto o escuchado. Pero este era diferente. No era solo una historia contada para asustar a los nuevos. Varios lo habían visto. No había bromas ni risas nerviosas al respecto. Todos lo tomaban con una seriedad fría, como si aceptaran que, en ese hospital, algunas cosas simplemente no podían explicarse. Desde entonces, he visto al hombre en la esquina más veces de las que me gustaría admitir. Nunca se mueve, nunca reacciona, simplemente está allí, como una sombra en el borde de la realidad, anunciando lo inevitable. Siempre desaparece antes de que alguien más pueda verlo, y siempre, sin excepción, alguien fallece poco después. Con el tiempo, he aprendido a convivir con su presencia. Es una especie de señal, una advertencia silenciosa de que el final está cerca para uno de nuestros pacientes. No lo menciono más. Mis compañeros tampoco. Sabemos que está allí, pero hemos aprendido a no prestarle demasiada atención. No es algo que podamos detener o evitar. Su aparición es parte de la rutina ahora, un presagio oscuro que hemos aprendido a aceptar. La vida en el hospital continúa, entre pacientes que luchan por su vida y otros que, inevitablemente, no lo lograrán. Pero cada vez que paso por esa esquina del pasillo, no puedo evitar mirar de reojo, esperando ver al hombre una vez más. No sé quién es, ni qué lo trae aquí. Solo sé que, cuando aparece, la muerte no está lejos. Y cada vez que lo veo, me pregunto si algún día seré yo quien termine en esa esquina, observando, esperando, anunciando lo inevitable para alguien más. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.